A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 25 de octubre del año 2023. Muy bien. El título del editorial es ¿Tiene sentido tratar de convencerlos? Me refiero a las personas que babean y defienden a ultranza a López Obrador. ¿Tiene sentido tratar de convencerlos? Ese va a ser el cuerpo de este editorial. Pero antes vamos a tratar un tema que creo que será de su interés. Hace 2 días apareció una foto en el Twitter que creo que el equipo de la ingeniera subió a esa red social, donde está ella en un café, en un restaurante, y eso es otra cosa que habla de un desorden ahí. ¿Cómo es posible que a estas alturas no tenga todavía la ingeniera una oficina? ¿Cómo es posible que tiene que reunirse con alguien tan importante como el doctor Carlos Ursúa Macías en un cafetín, en un restaurante? Eso les da a usted, para todos aquellos que me echan el caballo encima. Señores, la ingeniera pretende ser presidente de la República. ¿Qué tanto hace que obtuvo la victoria para ser la coordinadora del Frente Amplio y que va a ser la candidata? ¿Cómo es posible que no tenga una oficina donde se dé la formalidad, que tenga que recurrir a un restaurante, una cafetería, para acordar algo tan importante como es la incorporación a su equipo del doctor Carlos Ursúa? Desde ahí el anuncio está mal. Digan lo que digan, señores, y por qué usted la critica. La critico porque comete muchas tonterías como esa. La señora quiere ser presidente de la República, carajo. ¿Cómo es posible que el PAN y el PRI, bueno, el PRD, pues pobres, caben todos sus miembros, sus militantes en un elevador, y de los chicos? Pero ¿cómo es posible que el PAN y el PRI no se hayan puesto de acuerdo para acondicionarle un espacio? En el PRI, que tiene 3 edificios, o el PAN, que tiene un gran edificio ahí en la parte sur de la ciudad, en la avenida Coyoacán, y la otra calle creo que es José María Rico. Es decir, o en avenida Popocatépetl, como le llamamos allá. Dice, ¿cómo es posible? ¿Eso les da a ustedes una idea de la realidad de lo que está pasando en el campo de la Alianza Va por México? ¿Qué no tiene Claudio X González en alguno de sus edificios un área, un piso, un medio piso, para que tenga una oficina digna y ahí pueda en plena discreción, respeto a la privacidad de las personas, reunirse, que tiene que ser en un restaurante? Eso es lo que señalo, eso es un craso error. Ahora, podría uno decir que no, tenemos que señalar esas fallas porque es parte de la imagen. Ahora resulta que la que quiere ser presidente de la República, del país número 15 en tamaño de su economía y 11 en tamaño de población, tiene que andar en un cafetino, ahí en un Vips, en un Tox o en un Sambors, porque no tiene oficina. Bueno, dice, ¿de qué se trata esto? Eso es lo que deberían estar viendo los que me critican y exigirle a las personas que rodean a la ingeniera. Oigan, no la jodan, pónganle una oficina decente. No estoy diciendo con lujo y todo, pero una oficina digna. Aparece ahí con el doctor Carlos Ursúa. El doctor Carlos Ursúa, ya lo expliqué en la mañanera, es un personaje non. Es una personalidad en el mundo de la economía y la matemática aplicada a la econometría. Es un hombre de primera calidad académica y profesional. El doctor Carlos Ursúa Macías, un egresado del TEC de Monterrey, también de la Universidad de Wisconsin, es doctor en economía,
con la especialidad en econometría, o no sé si podría decirse, en la elaboración de modelos econométricos. Muy bien. Es un investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, y maestro de muchos años en el Colegio de México, donde ha formado a muchos economistas en esas áreas del conocimiento que él domina. Hoy, a la salida de la Secretaría de Hacienda, de su renuncia, se incorpora al equipo de la EGADE, la Escuela de Graduados en Alta Dirección de Empresas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ahí está. Muy bien. Y aparece el doctor Ursúa sentado ahí echándose una soda, un café o algo ahí, y dice que lo invita allá y dice cosas de la ingeniera de lugares comunes. Y yo dije hoy en la mañana que ¿cuánto va a aguantar el doctor Carlos Ursúa ahí con la ingeniera? Veamos por qué hice esa pregunta. El doctor Carlos Ursúa recibe la invitación. Bueno, primeramente fue secretario de Finanzas en el gobierno del Distrito Federal con López Obrador y tuvo como subsecretario a este hombre ludópata, Gustavo Ponce, que gastaba millones y millones de pesos en Las Vegas en apuestas. Un corrupto de primera. Se descubre eso y sale él. Pero el doctor Ursúa no aguantó el talante autoritario y también la ignorancia de López Obrador y renunció. Bien, es cuando es nombrado, sube Gustavo Ponce y Arturo Herrera queda como subsecretario. Muy bien, se va Ponce por esto que mencioné y Arturo Herrera sube a secretario de Finanzas. Termina el encargo de López Obrador, etcétera, y Arturo Herrera se va a Banco Mundial en Washington. Y allá se queda. Todo el sexenio después del 2000 al 2006, del 6 al 12 fue Calderón y luego Peña Nieto. Él permaneció en Washington, en un puesto de cierta relevancia allá. Muy bien. Viene la presidencia de López Obrador y llama otra vez al doctor Carlos Ursúa. Ya él escamado por el conocimiento que tenía de López Obrador. Sin embargo, acepta el encargo, seguramente pidiendo una serie de cosas en cuanto a capacidad de decisión, etcétera, etcétera. Y le ha de haber dicho López Obrador, como acostumbra, sí, como no, doctor, lo que tú digas, que aquí podrás decidir y lo que quieras y la mentira que te eché. Y cometió el error, el doctor Carlos Ursúa, de traerse a este señor Arturo Herrera, un individuo apocado, cobarde, lacayuno en sus conductas. Y ahorita les digo la fecha exacta. El 9 de julio del 2019, es decir, escasos 7 meses después de la toma de posesión de López Obrador, el doctor Carlos Ursúa le dice, ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. Tuvo pleitos con Bartlett, tuvo pleitos con Germán Martínez, con Alfonso Romo, y dice él en su renuncia, no sin antes manifestarle mi profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de servir a México durante este primer año de su administración. Me permito comunicarle que he decidido renunciar a partir de esta fecha, el 9 de julio del 19, a mi cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público. Punto y aparte. Discrepancias en materia económica hubo muchas. Ahorita les cuento una.
Algunas de ellas porque en esta administración, pongan atención, se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Cerrar la construcción del aeropuerto, del nuevo aeropuerto, Dos Bocas, Tren Maya, etcétera, y entre otras. Estoy convencido que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión, las convicciones anteriores no encontraron eco. En lenguaje coloquial, no lo pelaron. Opinó, dijo por qué estaban equivocadas esas decisiones y no le hicieron caso. Punto y aparte. Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. ¿Me estás oyendo, Poncho Romo? Por los motivos anteriores, me veo orillado a renunciar a mi cargo. Muchas gracias por el privilegio de haber podido servir a México. Muy bien. Esta carta cortita, 4 párrafos, pinta de cuerpo entero a un hombre profesionalmente serio y capaz y con una gran dignidad profesional y personal. Sus encontronazos con Bartlett son de pronóstico reservado. Bartlett lo que sabe es jalar dinero del sector público, apoyar a los suyos para que hagan negocios, pero en materia de la hacienda pública y de finanzas es un completo ignorante. Es un burro en reversa, digamos. Y la mejor prueba, hay una parte donde expresó él, el doctor Ursúa en otra ocasión, donde dice, es que estos ni siquiera saben lo que es traer a valor presente un flujo de efectivo. Bartlett no tiene idea y nos metió en un problemón en aquella negociación de los gasoductos, donde las empresas ganaron y vamos a venir pagando 7,000 millones de dólares más por la ignorancia y la tosudez de Bartlett, y le hizo caso el presidente. Sus encontronazos con Germán Martínez son también de pronóstico reservado. ¿Por qué? Germán Martínez es un abogado, esa es su formación, y llega al Seguro Social y quiere hacer cosas en favor de los jodidos, de los poseídos. Sí, el único problema es que las restricciones presupuestales aconsejaban y obligaban a tomar decisiones impopulares y dolorosas. Por eso chocan hasta que él presenta su renuncia, Germán. Pero los choques más fuertes fueron también con Alfonso Romo. ¿Por qué? Alfonso, un empresario acostumbrado a sus relaciones con los poderosos y de ahí obtener X o Y privilegios, como lo hizo en el sexenio de Carlos Salinas, por su amistad de vieja data con Pedro Aspe. Se aprovechaba él de esas cosas y le fue muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Ursúa? Cuando la gota que derrama el vaso se presenta. Él era el responsable de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, pone a trabajar un equipo, se lo entregan al presidente y dice, no, esto es neoliberal, y se avienta un rollazo ideológico de 80 páginas, y tiraron a la basura lo que hizo el doctor Ursúa y su equipo. En ese momento dijo, aquí nada tengo que hacer, y es cuando presenta su renuncia. Con esto lo que les quiero decir a ustedes son 2 cosas. Primero, es un hombre digno, personal y profesionalmente, es un hombre de una gran preparación académica, una gran experiencia en materia de finanzas públicas y economía, y también, segunda cosa,
un hombre valiente, firme en sus convicciones. Él hace sus planteamientos y cuando no le hacen caso, como lo planteó ahí en su renuncia, en ese momento él renuncia. Ahí nos vemos y síganle ustedes. Muy bien. Por eso mi pregunta, ¿cuánto tiempo va a aguantar el ingeniero en el equipo de la ingeniera? Y luego aparecen los glúteos veloces. No, don Ángel, es que él debió haber platicado con la ingeniera y ella le dijo, sí, cómo no, Carlos, cómo no, y esto y el otro. Así no funcionan las incorporaciones de esos personajes, señores. Conozcan cómo funciona el sector público. ¿Qué sucede cuando se jala a una persona del prestigio del doctor? Pues el candidato quiere tenerlo de su lado porque le arropa, le da cuerpo a su candidatura. Pero, oiga, pero yo insisto, ¿cómo no, doctor? Lo que usted diga, se harán las cosas como usted diga. En el puesto seguramente le ha dicho, va a ser usted secretario de Economía o secretario de esto, si gano yo, etcétera. Y a la hora, mira, ténguele. ¿Por qué? Porque entran las constricciones de tipo políticas económicas o presupuestales. Entonces, conociendo esa vena un poco populista de la ingeniera, pues el doctor Ursúa es de mecha muy corta y no aguantaría. Y les voy a dar un solo ejemplo. El caso de la pensión de adultos mayores. Muy bien. Dice la ingeniera, no solo no hay que desaparecerla, sino que hay que bajar la edad a los 60 años. Muy bien. Ahora algunos dicen, pero es que ella dijo que nomás los que vivieran en las zonas marginadas, al margen de si lo dijo o no lo dijo, el efecto es el mismo. ¿Por qué? ¿Tendrán idea estas personas que hacen esa supuesta aclaración de cuántas personas vivirían en zonas marginadas con la corrupción que priva en este sistema de entregar dádivas? Bueno, pero si nos vamos a la estructura del censo del 2020, el grupo etario de 60 a 64 años, o sea, antes de los 65, pero de los... ¿Y por qué digo antes? Porque los de 65 y más ya están incluidos. Entonces, es de acuerdo al censo del 2020, que ya tiene 3 años y medio que se levantó, es el 4.2%. Ojo, el 4.2%. Si pasaron la primaria, calculen el 4.2% de 126 millones. A ver cuántos mexicanos aparecen. Multipliquen ustedes 126 por 0.046 y les va a dar prácticamente 5 millones. Por eso yo hice, cuando el ejercicio lo hice, dije, si se incorporan 5 millones, pero como la gente no se preocupa por hacer números, ni preguntarme de dónde salió eso, se lanzan a decir tontería y media. Yo cuando le doy a usted una cifra, es porque tengo los elementos. Por desgracia, no le sea esta maroma aquí para ponerle la pirámide poblacional del censo del 2020, pero me comprometo a que el viernes en el iPad que tengo ahí sí voy a desplegar esa gráfica y ahí voy a ponerles y les voy a decir, miren, aquí está, y ese es el 4.2. El 4.2. Entonces, ¿cuánto representa el 4.2%? Ahí les va, nomás para que no digan que es puro choro mareador. Ahí les va a ustedes. Muy bien. Ahorita se le está entregando a cada integrante de ese gran grupo para la pensión de adultos mayores, se les está dando
4,800 pesos bimestrales. Vamos a ubicarnos en el 2025. El año que entra van a ser 6,000 pesos bimestrales. Y vamos a suponer, aun cuando ya la anticientífica dijo que ella cuando fuere presidenta, así dice porque no sabe que lo correcto es decir presidente, porque no dice uno amanta, estudianta, conferencianta, uno dice es la estudiante, lo correcto sería la presidenta, pero tantos dicen ese error que ya la Real Academia aceptó ese barbarismo. Pero en fin, muy bien. Que no aumentare un peso para el 2025. Muy bien. Entonces serían 36,000 pesos por año, multiplicado por esos 5 millones que calculé ahorita, por 5 millones. ¿De acuerdo? Eso nos da 180,000 millones de pesos. 180,000 millones de pesos. Sumémosle a estos 180,000 millones los 450,000 millones de pesos que vamos a pagar de la pensión de adultos mayores de 65 y más el año próximo, más 450,000 millones de pesos. Vamos a quitarle un cero. Ahí está. 450,000, 1, 2, 3, ahí está. Y eso me da 630,000 millones de pesos si no aumentare un peso la pensión de adultos mayores y ya incorporados esos 5 millones. Ahora alguien dirá, oye Ángel, pero es que esos 5 millones no todos viven en zonas marginadas. Yo les digo una cosa. ¿A cuánto piensan ustedes que se va a cotizar la constancia de que viven en las zonas más marginadas del país, conociendo lo sinvergüenza que somos? Pero vamos a suponer que sea la mitad, 2,5 millones. En vez de 180,000 serían 90,000 millones de pesos. 450 más 90,000 serían 540,000 millones. No hay para a dónde hacerse. No hay esos recursos. ¿Qué le va a decir el doctor Carlos Ursúa? Presidente o presidenta, no hay dinero. No, pero es que ¿cómo? Yo me comprometí porque además vamos a llevarles medicinas, atención médica. Tampoco hay dinero, tampoco hay recursos para llevarle. Oiga, no, pues a ver cómo le hacen. Pues a ver cómo le hace usted porque ahí está mi renuncia. Por eso mi pregunta, ¿cuánto tiempo aguantaría el doctor Carlos Ursúa ante esas ideas un tanto populistas, buena onda de la ingeniera Gálvez? 3 meses, 6 meses, no lo sé, pero es evidente que el doctor Carlos Ursúa no va a arriesgar su prestigio académico profesional ante medidas demagógicas como esa. Por eso fue mi pregunta. Y dicen, bueno, pero es que espérese, que luego una serie de cosas. La gente que no conoce cómo funcionan los entretelones del sector público. Una decisión como las que plantearía el doctor Carlos Ursúa son decisiones impopulares y dolorosas, pero que son imperativas, son ad cojonem. La gente piensa, no, bueno, sí le damos, vean el desastre que hay en las finanzas públicas por esas locuras de López Obrador, ya no hay dinero para eso. Y por eso digo que sería irrelevante quién gane, la una o la otra, porque las dos van a querer mantener las pensiones de adultos mayores cuando no hay dinero. Y van a querer mantener los apoyos a los ninis y a esto y lo otro cuando no hay dinero. Cuando no hay dinero para hacerlo. La economía va a crecer el año que viene 1.8 en el mejor de los casos. Y el 25 quizá, posiblemente el 1.5, el 1.6. ¿Por qué? Por el desastre que es este gobierno, que van a verse sus efectos a partir del 25
y ya ahorita se están viendo, como bien señala Macario Schettino. Entonces, el presidente que llegue debe de ser una persona con una mentalidad clarísima de medidas dolorosas, impopulares, pero obligadas para poder detener este periodo, este proceso de deterioro de las finanzas públicas. Pero eso no lo entiende la gente. ¿Por qué? Porque no son especialistas en finanzas públicas, porque no entienden un documento de la Secretaría de Hacienda, porque ni siquiera lo revisan. Luego, para que vean ustedes las cosas absurdas. Petróleos Mexicanos entrega trimestralmente un reporte de sus finanzas a la Security Exchange Commission, la entidad encargada de lo que es el mercado de valores en Estados Unidos. Y toda empresa, toda entidad que se financia en ese mercado tiene la obligación irrenunciable de entregar sus estados financieros cada trimestre. Bueno, aquí ocultan la información, pero Petróleos Mexicanos tuvo que decirle a esa institución, esa oficina, la SEC, que había destinado $1,000 millones de dólares más este primer trimestre del año para Dos Bocas. Aquí no lo han dicho. Tenemos que estar leyendo los informes que reporta allá la SEC para enterarnos de la verdad del desastre de Pemex. Muy bien. Pero vean ustedes el contrasentido. Pemex es una empresa quebrada. Aquellos que sepan lo más elemental de la contabilidad, les pediría, por favor, que entren a la página de Pemex. Ahí hay un apartado que dice relación con inversionistas. Busquen ustedes ahí donde diga información financiera, aplástenle ahí y luego viene un cuadro con los estados financieros. Ahí pongan ustedes diciembre del 2022, donde vienen los datos del año completos. Y ahí, en donde diga balance general, desplieguen esa carátula, esa página, y busquen ahí donde dice patrimonio total. Y van a ver ahí que Pemex tiene un patrimonio total negativo de casi 2 billones de pesos. Un patrimonio negativo de una empresa significa que sus pasivos son más grandes que sus activos. Los pasivos de Pemex rebasan en casi 2 billones de pesos el valor de sus fierros. Eso es una situación de quiebra técnica. ¿Por qué no quiebra? Porque el gobierno federal le tiene que meter dinero y ha tirado ya cercanos a los 2 billones de pesos de lo que le ha dejado de cobrar y de lo que le ha metido para que pueda pagar sus compromisos financieros. Se vence un papel, un pagaré, etcétera, etcétera. Entonces, ¿ustedes piensan que el doctor Ursúa iba a ser cómplice de ese desastre? Téngale. Por eso pregunto, ¿cuánto duraría el doctor? Ah, pero alguien me dirá, no, pero es que la ingeniera va a hacer eso. No es cierto. La visión de la ingeniera, con todo respeto para ella, es una visión asistencialista. Hay que apoyar a los indígenas, a los pobrecitos, a los jodidos. Sí, hay que apoyarlos. Pero para apoyar a esos millones y millones de mexicanos, la economía primero tiene que crecer, porque si no crece, no hay ingresos para poder apoyarlos de manera sana. Esa es la posición del doctor Ursúa. Pero la ingeniera, no, ay, qué pobrecitos, están muy jodidos, no tienen dónde, ¿quién les pongo una inyección? Vamos a construir centros de salud y vamos a mandar ahí así. ¿Y cómo va a controlar a los mañosos en esas zonas marginadas? No, bueno, es que no les van a hacer nada a los médicos. ¿Qué?
¿Qué no saben lo que hacen cuando en una balacera hieren a uno de los suyos? Llegan por el médico que está haciendo su servicio social y lo jalan o le llevan ahí al que va boqueando ya a punto de, órale, sálvelo doctor, si no se muere usted con él. ¿Y qué hacen los pasantes? Dicen, yo ya no voy para allá. Y hay vastas regiones del país que ya no tienen ni siquiera esa presencia. ¿Por qué? Porque los matan los mañosos. ¿Qué va a hacer la ingeniera? ¿Va a lanzar a las Fuerzas Armadas, a todas ellas con todo su poder de fuego para acabar con esos grupos? No, no lo va a hacer. No es esa su visión. Alguien dirá, oiga, pero hay que esperarse. No, señores, cuando uno ha visto mucho en esto de la política, les puedo apostar lo que quieran, que la ingeniera no tiene esa visión de la gobernación. No la estoy ofendiendo, no la estoy criticando, no les estoy pidiendo que no voten por ella. Les estoy planteando lo que vamos a enfrentar el año 2025. Eso va a afectar la gobernación de la una o de la otra. Y las dos van a responder casi de la misma manera. Porque ya dijo la anticientífica que va a aumentar la pensión de adultos mayores el 25 porque quiere votos. No habrá dinero para hacer eso. Desde ahorita se los digo, no habrá dinero. Créanme, por favor. Por esa razón, pienso que el que se incorpore el doctor Carlos Ursúa es una mala decisión ahorita. Ahorita se requiere personas que tengan experiencia en campañas políticas. El doctor Carlos Ursúa es un excelente técnico. Pues vamos a jalarlo para cuando sea la hora de los técnicos. Ahorita es la hora de los políticos, de los que saben hacer campañas. Pero no, bueno. Entonces, yo opino sobre eso. ¿Y de dónde sale esa opinión? De la experiencia que he tenido en las campañas en las cuales he participado y de la experiencia de mi trabajo en el sector público de años. No sale porque me caiga gorda la ingeniera, porque usa huipil. No, hombre. Ahora, en relación con el voto, voy a votar por la ingeniera. No se preocupen por eso. Voy a votar por todos los candidatos de Va por México. ¿No entienden eso? Pero lo que estoy señalando es los errores que se cometen dentro de ese equipo que no lo veo. Bueno, ni siquiera le han conseguido una pinche oficina. Ni siquiera eso han tenido la precaución todos los que pululan ahí. Carajo, consíganle una oficina digna. Es decir, eso les da a ustedes una idea del nivel que tiene ese equipo que rodea a la ingeniera. Se supone que esta semana ya iba a dar a conocer a su equipo. Hoy es miércoles ya, a media semana, y lo único que se sabe es que incorporó como su directora de comunicación a una persona, Alejandra Latapí, creo que es que, no sé, alguien dijo, es una activista, no sé, todos somos activistas, porque todos realizamos actividades. Yo no sé de dónde han sacado eso. ¿Y usted a qué se dedica? Soy activista. Yo también, pero ¿qué hace usted? ¿En qué trabaja? ¿Cuál es su actividad profesional? Porque eso de soy activista, pues todos somos activistas. Pero bueno, son como la prostitución de los conceptos o de las palabras. Entonces, la ingeniera ni siquiera oficina tiene para tratar un asunto tan serio como es la potencial o real incorporación del doctor Ursúa. Por otra parte, ¿en qué condiciones llega cuando hay una persona encargada de elaborar el proyecto de plan de gobierno de un gobierno de coalición, José Ángel Gurría, apoyado por Ildefonso Guajardo? Ya nadie se acuerda de ellos dos,
porque ella ya contrató, ya jaló a Enrique de la Madrid y nadie se acuerda de José Ángel Gurría. ¿Acaso será porque son priistas él e Ildefonso? Es decir, ¿qué pasa ahí? Les recomendé que leyeran el artículo que escribió Javier Treviño en SDP Noticias, donde demuestra ahí ahí vació su experiencia en 5 campañas presidenciales, Javier. Y ahí plantea, es más importante los equipos que los candidatos. Podrá ser muy buena candidata la ingeniera, o como dice Macario, es la única que puede derrotar a Morena. Sí, no pongo en duda eso para no entrar en una discusión interminable. El problema es que si no tiene una muy buena y sólida estructura, va a perder. ¿Cómo es posible que no entiendan algo tan sencillo como eso? Y en vez de buscar entenderlo, me echan el caballo encima. Ah, bueno, pues ahí, diviértanse si quieren, pues. Entonces, por eso me parece este anuncio en relación con el doctor Carlos Ursúa, algo que espero estar equivocado, pero no va a dar frutos. ¿Por qué? Porque el doctor Ursúa no va a cambiar su visión de lo que es el Estado o el gobierno en las condiciones actuales, no va a cambiar. Luego, no sé si lo dijo la misma ingeniera, es que no ha perdido todavía sus inclinaciones sociales. Sociales, mis cataplines, diría mi amigo Paco Sea. Es decir, el problema de la técnica en personajes como el doctor Carlos Ursúa no es de, bueno, es que hay que ayudar a los inditos de por acá, a los indígenas. No, señores, eso que lo hagan los políticos. Aquí dice que no hay dinero para esto, no hay dinero para lo otro, no hay dinero, punto. Nomás hay 100 pesos, distribúyanlos como quieran ustedes, pero no hay más. No, bueno, saque ¿de dónde? ¿Cómo ha dejado el sistema de salud y el sistema de educación pública, el sistema público de educación, López, en sus puros huesos? La infraestructura olvidada. Ahí se quiere trincar los 15,000 millones de pesos de los fideicomisos para tirarlos también. Entonces, digo, la verdad, pues, esto me lleva al título de este editorial. Leo para no equivocarme. ¿Tiene sentido tratar de convencerlos? Y la respuesta es un no rotundo. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque no entienden. Les da uno argumentos, les da cifras, les da números y contestan con vaguedades, con ideas absurdas. No es que va a ver usted, es que seguramente la ingeniera le prometió y puede prometer lo que sea. Pero así no se forma un equipo sólido, fuerte. Ahora, por desgracia para esos ilusos, los que saben hacer campañas son los partidos políticos, les guste o no. Y el que mejor estructura tiene, les guste o no, es el PRI. Es el PRI. Y si se enojan, lo repito, es el PRI. Alito ni siquiera le dan chance de que aparezca ahí, aunque sea por atrás. No. ¿Por qué? Porque alguien le aconsejó a la ingeniera. No, a Alito no, porque está muy desprestigiado. Y el PRI también mejor. Tiene como 2 o 3 semanas que Alito no aparece en ningún acto con la ingeniera. Bueno, la mejor estructura partidaria en este país es la del PRI. El PAN no tiene estructura. ¿Por qué? Porque es un partido diferente al PRI. El PAN es un partido no de masas, es un partido de militantes, de cuadros.
Por eso tiene registrados hoy 277,000 militantes, miembros. Y el PRI tiene 1,440,000. El PRI tiene registrados ante el INE, vigentes ahorita alrededor, pongamos 1,500,000, y el PAN tiene 300,000. El PRI tiene 5 veces más personal, vamos a decir. Entonces, por eso dispone de una estructura que se pone a funcionar en las campañas. Tienen mucha experiencia, saben quién, dónde, cómo, cuándo, cuánto requiere el candidato. Pues mira, en esta cosa en el pueblo necesitamos 5,000, te pongo 7,000. Órale, vámonos. Y en el siguiente, allá, tanto, ahí nomás 1,500, te pongo 2,500 para que no fallen. Eso lo sabe hacer el PRI, pero de primera, señores. Entonces, ahí andan acá y que, sí, por favor, pues. Eso es lo que señalo, y no con el fin de denostar. No, entiendan, por favor. Ahora, no me creen a mí. Pregúntenle a personas que tengan experiencia en campañas. Con todo respeto y aprecio, Leo Zuckerman, Jorge Castañeda, Aguilar Camín, Javier Tello, no tienen experiencia de campañas, aun cuando Jorge participó en la de Fox, pero de una manera acá, pero en la cosa de tierra no tienen experiencia. Y si se van con los de tercer grado, están peor. Pregunten ustedes, pregúntenle a Sergio, oiga Sergio, Ángel dice que usted lo conoce bien, que usted nunca ha participado en una campaña electoral, y les va a decir, es cierto. ¿O acaso será René Delgado? Pues pregúntenle a René, o a la señora Merkel, pregúntenle. Sí, ellos son analistas, ellos están acá arriba. Es decir, en este país, para poder asesorar o recomendar o opinar alrededor de un candidato, se requiere tener experiencia, saber cómo, conocer por acá a la gente que mueve a ciudadanos, personas, a los camiones, cuántos camiones quiere, etcétera. Y eso, por desgracia, no está rodeando hoy a la ingeniera. Oiga, pero tampoco a la Claudia. Eso no me importa. O sea, ya que con su pan se lo coman. ¿Ya vieron ustedes el ridículo que acaban de hacer en el Estadio Azul? Bueno, pues ese es problema de ellos. Pues, ni me alegra ni me entristece. Esa es su campaña, ese es su problema. Señores, la realidad es una señora terca, fea, latosa, y que no se va al conjuro del abracadabra. La realidad ahí está. Que muchos de los políticos de los partidos que hay son impresentables, es cierto. Son indefendibles, es cierto, pero son eficaces. Saben cómo hacer campañas, porque tienen muchísimos años haciéndolo. No, pero es que me va a desprestigiar si ahí en el presidium o en el templete aparece Alito con sus camisas rojas, me va a desprestigiar. Ah, bueno. Pero si Alito dice todos los priistas, vámonos, se queda vacío el acto. Esa es la realidad. Entonces, amigos me dicen, ánimo, chica, pues sí, ánimo, pero el ánimo lo tengo que ver en otra parte, no con las candidaturas presidenciales. Por eso, ante lo que veo, he repetido, dicho y repetido una y otra vez, señores, el Congreso, por favor. La vida ha sido generosa, nos está mostrando en unos cuantos días la importancia de controlar el Congreso. Hoy me decía una persona, hace un ratito, ni siquiera podría el Ejecutivo nominar embajadores y cónsules si no tiene la mayoría absoluta. Entonces tendría que negociar con la oposición. Hasta en eso el Congreso
tiene la fuerza, en este caso el Senado de la República. Es decir, esa es la realidad, señores, conózcanla, por favor. ¿Por qué está pasando esto de los fideicomisos? Porque Morena y los suyos controlan la mayoría absoluta. Ojo, la mayoría absoluta, el 50% más uno en diputados y en el Senado. Y por eso van a sacar el presupuesto sin cambiarle una coma, porque tienen la aritmética para hacerlo. Si nosotros hubiésemos, si Movimiento Ciudadano no hubiera salido con su esquirolaje y se hubiera unido a la Alianza Va por México, habríamos tenido la mayoría absoluta en diputados y habríamos controlado el presupuesto. Pero Dante trae su negocito aparte, pues. Entonces, señores, esto no requiere mucha ciencia, requiere haber trabajado en esos espacios que rodean a los candidatos. Entonces, pues sí, hay muchos que sabrán y programas de opinión, pero guíense ustedes por lo siguiente. Perdone, doctor, ¿en cuántas campañas presidenciales ha participado usted adentro? Pues en ninguna, entonces quítese usted el que sigue. Así es esto, pues, ¿no? Eso es lo único que trato de señalar. A mí, ¿qué más me...? ¿Ustedes creen que no me gustaría a mí que la ingeniera ganara la presidencia y controláramos la mayoría calificada del Congreso? Por supuesto, pero hay que ser realista, hay que ser objetivo en el análisis para darse cuenta cuáles son las fallas, cuáles son los obstáculos. Sin embargo, pues, no sé a qué se deba, ¿verdad? Pero por eso la pregunta, ¿tiene sentido tratar de convencerlos? Y como dicen buenos amigos míos, licenciado, ya dejé eso. No tiene sentido perder el tiempo. Así. Y a veces pienso que tienen razón. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 25 de octubre del año 2023.